Hola y bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión tengo el gusto de presentar el experimento casero que básicamente nos va a servir para realizar la medición de la velocidad de la luz, un aproximado básicamente. Pero para este experimento vamos a necesitar algunos de los elementos básicos para que podamos comprobar aproximadamente lo que es la velocidad de la luz. Para esto vamos a necesitar un horno de microondas, una regla normal que tengamos a disposición, por ejemplo una de 30 centímetros, un recipiente para colocar los malvaviscos, y por supuesto los malvaviscos vamos a necesitarlos también, y también vamos a necesitar una hoja para anotar los datos que vayamos encontrando, y por supuesto una calculadora científica para realizar los cálculos necesarios. Entonces vamos a proceder a realizar el experimento y a continuación vamos a mostrar los pasos. Bueno, como siguiente paso lo que tenemos que hacer es tener ya los malvaviscos colocados en un recipiente. En este caso yo lo he colocado en este recipiente ya con los malvaviscos, y por otro lado pues ya tengo la hoja con los datos necesarios. Por ejemplo, ya tengo la frecuencia del microondas, que en este caso tiene 2450 MHz y que expresado en notación científica corresponde a 2450 por 10 a la sexta Hz. Y aparte de eso pues tengo acá la regla para medir la longitud. Acá tengo mi calculadora para realizar los cálculos respectivos, y por supuesto sin olvidar lo que es el aparato que nos va a servir, que es el microondas. Bueno, procedemos a continuación a abrir el horno de microondas, y para que nuestro microondas pues no gire y resulte lo que deseamos lograr, pues prácticamente le damos la vuelta al plato para que de esta forma no gire. Bien, ya hecho esto, pues introducimos nuestra bandeja con los malvaviscos dentro de él. Muy bien, a continuación introducimos nuestra bandeja con los malvaviscos dentro del microondas y procedemos a empezar el proceso. Muy bien, ha iniciado el proceso y esperamos durante unos 30 segundos para que podamos verificar lo que deseamos en este experimento. Es importante recalcar también que donde veamos los puntos derretidos son los puntos máximos de la longitud de onda, y a través de eso pues nosotros vamos a medir con la regla y obtener una medida aproximada, y con eso pues vamos a realizar los cálculos correspondientes, y de tal manera vamos a encontrar lo que es la longitud de onda. Esperamos unos minutos más. Muy bien, vamos a proceder ahora a quitarlo del microondas y vamos a verificar el proceso resultante. Como se puede observar, acá
en este punto se puede observar que aquí inició el derretimiento, y por otra parte acá, si lo podemos observar, pues acá está el otro punto donde el malvavisco pues se derritió. Entonces vamos a proceder a medirlo con una regla, y básicamente si lo medimos desde el punto más o menos hasta acá, nos da un aproximado de 13 centímetros. Entonces esta es la medida que hemos logrado al realizar la medición de donde se derrite nuestro malvavisco. Y una vez obtenido este dato, pues vamos a proceder a realizar los cálculos respectivos. En este caso hemos obtenido 13 centímetros aproximados, que si lo convertimos a metros daría 0.13 metros. Muy bien, y con estos datos pues ya nosotros podemos calcular lo que es la velocidad de la luz. En este caso vamos a sustituir los valores que hemos encontrado, en este caso 13 metros por los 2450 por 10 a la sexta hertz, y con la ayuda de una calculadora pues procedemos a realizar los cálculos. 0.13 vamos a multiplicarlo por los 2450, que es por 10 a la sexta, y nos va a mostrar un resultado. En este caso nos dio este valor, que lo vamos a anotar acá. Y aquí hemos tomado los datos que hemos obtenido en nuestro experimento. En este caso nos dio 318.500.000 metros por segundo. Y lo que quiere decir esto, que nos da un valor aproximado de lo que es de la velocidad de la luz. Estos datos lo hemos obtenido a través de la longitud de onda que hemos logrado obtener a través de los malvaviscos que hemos colocado en el microondas, y por otra parte con la frecuencia del microondas, que también lo hemos extraído, y básicamente pues nos muestra un valor aproximado. Pues gracias a este experimento pues nosotros podemos tener idea, o tenemos una certeza de lo que es el valor de la velocidad de la luz. Entonces este es el pequeño experimento de este día, y espero que pueda ayudarles bastante. Muchísimas gracias.